Las opiniones expresadas en el siguiente programa son a título personal y no representan los valores y principios de esta estación. Todas las historias presentadas en este programa son con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se han cambiado los nombres de los personajes para no herir susceptibilidades. No se pretende invocar a ninguna entidad o energía existente o por existir. Hola almas insomnes, soy la cronista nocturna y esta noche en Relatos del Desierto hablaremos sobre un objeto que nos ha acompañado como humanidad desde tiempos inmemorables, el espejo. El espejo no es solo un reflejo de nuestra imagen. Parece sencillo, pero si reflexionamos, a lo largo de la historia ha sido visto como un portal a otros mundos, un guardián de almas, y cuentan que en muchos casos como testigo de lo que no debe ser visto. Antiguas civilizaciones le atribuían poderes místicos. Por ejemplo, para los egipcios, el espejo de obsidiana era un instrumento sagrado que les permitía ver más allá de la vida. En China se creía que los espejos podían atrapar a espíritus malignos, por eso la tradición de colocarlo en las puertas para ahuyentar las malas energías. Aquí en México los aztecas lo usaban para el arte de la adivinación. En la Edad Media pensaba que los espejos robaban el alma de quien se reflejaba en él por mucho tiempo. Claro que también es un objeto de obsesión y vanidad. Por ejemplo, en la mitología griega, recordemos a Narciso, que se quedó atrapado en su propio reflejo hasta su muerte. En la actualidad, en el cine y la literatura, este objeto ha sido usado para sugerir que se puede duplicar realidades, revelar secretos o mostrar testigos presenciales que acechan desde otro plano. Hoy hablaremos de esto. Es inquietante pensar que todo eso fuera realidad, ¿verdad? Pero la ficción no está muy alejada de ello. ¿Qué pasa cuando un espejo no refleja lo que debería? Hoy vamos a explorar aterradoras historias de espejos que han mostrado cosas imposibles para la ciencia, reflejos que no corresponden con la realidad y presencias que habitan dentro de ese cristal tan cotidiano. Si estás solo en casa escuchando este programa, quizá te convendría cubrir el espejo que tengas más cercano. Gracias por acompañarme a darle sentido a tu insomnio. Te invito a que comentes en la caja de comentarios www.reileteradio.com. Comenzamos. El espejo de obsidiana, la puerta de Texcaltlipoca. En una zona profunda del corazón de México, donde todavía se escucha música y canto de los antiguos mexicas, hay artefactos que parecen desafiar el tiempo
y sobre todo la razón. El espejo de obsidiana, claro ejemplo de ello, ya que según algunas tradiciones orales prehispánicas, este servía como un portal hacia el inframundo y los dominios de Tezcatlipoca, dios del espejo humeante, y que precisamente es el dios de la vida y la muerte. Los mexicas creían fielmente que los espejos eran mucho más que eso. Ellos estaban convencidos que eran ventanas al más allá, y los usaban los sacerdotes para comunicarse con los dioses, predecir el futuro e invocar entidades de otros planos de la existencia. Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, describe cómo los sacerdotes mexicanos los usaban en rituales de adivinación, donde se decía que quien mirara fijamente en su superficie no solo vería el futuro, sino también su verdadero destino. Un arqueólogo estadounidense, Frederick Wallace, en 1923, encontró uno de estos espejos durante una excavación cerca de Teotihuacán. El hallazgo fue reportado en periódicos de la época como un descubrimiento sin precedentes. Lo que nadie supo fue que apenas días después, Wallace comenzó a experimentar eventos inexplicables. Años más tarde, el espejo misteriosamente desapareció del museo donde lo tenían resguardado. Nadie supo su paradero hasta que, allá en los años 80, Sergio Guzmán, un coleccionista de antigüedades de la Ciudad de México, lo encontró en un mercado callejero ahí en el barrio de La Lagunilla. Él, sin pensarlo 2 veces, lo compró, maravillado por el intenso brillo negro del objeto. Este reflejaba la luz de una manera muy extraña, como si le estuviera absorbiendo. Desde el primer momento, al tomarlo entre sus manos, sintió que este era diferente a todo lo demás que él tenía en su colección. El reflejo era borroso y no se veía muy claro. Quizá estaba sucio, pero parecía que en la superficie tuviera una neblina. Lo colocó en un lugar privilegiado de su estancia, donde siempre pudiera verlo y admirarlo. Sin embargo, al pasar de los días, cada que Sergio pasaba por ahí, sentía una especie de vértigo y una sensación de que era observado. Una noche, mientras acomodaba otros objetos de su amplia colección, Sergio vio algo diferente en el espejo de obsidiana. Su reflejo no se movía a la par de su cuerpo. Bueno, pensó que era porque estaba muy cansado y acababa de salir de una enfermedad viral. Se puso frente a él y comenzó a hacer gestos. Su reflejo no era el mismo. El reflejo estaba retardado, o más bien adivinaba qué gestos iba a hacer después, moviéndose por cuenta propia. Este hecho no lo quiso comentar primero con sus colegas porque tenía miedo que lo tildaran de loco. El terror se hizo más profundo cuando una madrugada despertó sintiéndose acompañado, a pesar de que él vivía solo en su casa y no tenía mascotas. Salió de su cuarto, miró hacia el espejo y vio una sombra oscura dentro del cristal. Era una figura que no era él, pero tenía sus mismos rasgos, aunque deformados. Esperó encerrado en su cuarto a que amaneciera e inmediatamente se fue a investigar más sobre este tipo de espejos, y ahí descubrió que los antiguos mexicas lo usaban en rituales de sacrificio y que creían que estos objetos podían capturar las almas de quienes morían frente a ellos. Si un espejo de obsidiana presenciaba la muerte de alguien, decían que el espíritu quedaba atrapado dentro, convirtiéndose en un alma que jamás descansaría en paz. Consultó a un amigo historiador especializado en arte prehispánico,
quien al escuchar la historia puso las manos sobre su cara y las pasó en su cabello en señal de preocupación. Le dijo que según las leyendas el espejo podría haber pertenecido a un sacerdote de Texcaltlipoca, cuyo destino era servir como intermediario entre el mundo de los vivos y de los muertos. Le advirtió que si el espejo realmente estaba maldito, el sacerdote podría estar tratando de tomar su lugar en el mundo de los vivos para continuar su destino. Sergio salió de ahí preso de pánico y pensando en deshacerse inmediatamente de ese espejo. Pero cada que intentaba moverlo de su sitio, sentía el objeto muy pesado y además lo paralizaba un dolor insoportable en el pecho, como si una fuerza invisible le estuviera diciendo que no puedes seguir con tus planes de deshacerte de mí. Lo más que pudo lograr fue taparlo cada noche antes de dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente, siempre la manta estaba hecha cenizas en el piso. Sergio se dio por vencido y lo que hizo fue cerrar la estancia para no verlo y tratar de olvidarlo. Y es ahí cuando en las noches empezó a tener sueños lúcidos, donde una voz le hablaba en náhuatl y no sabía bien lo que decía, pero logró escribirlo y cuando fue a investigar, lo que escuchaba decía: el reflejo debe cruzar. En estos sueños Sergio veía cómo el espejo estaba en el centro de una ceremonia y era testigo de cómo sacrificaban a personas frente a él. Pasaron los meses en los que Sergio no podía dormir bien, adelgazó muchos kilos y cada vez más sentía el llamado de pararse frente al espejo, aunque él se negaba. Sentía que alguien lo estaba empujando a hacer algo con ese objeto. Esta situación hizo que a Sergio lo corrieran de su trabajo, sus amigos se alejaron de él porque lucía muy raro y hablaba cosas que ellos no entendían y todos pensaban que se estaba volviendo loco. Una noche, cansado de todo esto, se armó de valor y entró a la estancia. Se paró frente al espejo y comenzó a gritarle improperios, exigiéndole que lo dejara en paz, que quería ser libre, que él solo quería tenerlo para admirarlo y que no quería ser parte de ningún juego macabro. Lo maldijo entre gritos y llanto de desesperación. El cansancio lo venció y se durmió en el suelo frente al imponente espejo, que parecía para este tiempo ya haber doblado su tamaño con todos esos meses que había permanecido ahí en el centro de la estancia. Sergio se despertó pasada la medianoche, tomó una sábana, logró taparlo y desmontarlo de la pared, pero él sintió que no estaba en la vida real, sino que estaba dentro de un sueño. Entonces lo subió al carro, agarró carretera, manejó muchos kilómetros hasta llegar a un lago. Tomó el espejo, lo bajó tapado y decidió hundirlo en ese lago. En ese momento la sábana desapareció al tocar el agua. Y con horror Sergio vio su propio reflejo. A pesar de que el espejo se estaba hundiendo, su rostro reflejado en lo negro del espejo se veía cada vez más clarito, aunque él ya no estaba frente a ese objeto. Sergio se quedó paralizado. Algo no estaba bien. No era él quien se reflejaba, sino otra versión de sí mismo, con una mirada vacía y una sonrisa siniestra. La sombra dentro del espejo había logrado liberarse. Desde esa noche Sergio ya no apareció. Su casa quedó intacta con todas las cosas tal cual las dejó, excepto por algo. El espejo de obsidiana ya no estaba.
Varios años después, un anticuario de Mérida, Yucatán, platicó que compró un viejo espejo de obsidiana con un reflejo distorsionado. Lo vendió inmediatamente sin averiguar, pero desde entonces sus vecinos se han quejado con el anticuario porque sienten una presencia extraña cuando se miran en los espejos. Él guardó silencio. La leyenda dice que el espíritu atrapado en el espejo de Tezcatlipoca sigue buscando a alguien que lo reemplace, que espera que alguien más lo mire el tiempo suficiente para que su reflejo tome el control. Así que si alguna vez en algún lugar ves un espejo oscuro, piensa 2 veces en quedarte viéndolo o reflejarte en él. Podrías quedarte atrapado al otro lado. Muchas gracias por continuar con nosotros en Relatos del Desierto por reileteradio.com. Gracias, Andrik Vela Betorutsu. Andrik, ¿le da miedo? Claro que debes de tener miedo, más a lo desconocido. Galostar, saludos. Abim dice que lo corrieron a la cocina para poder escuchar. Pues muchas gracias por darle sentido a tu insomnio con nosotros. Y continuamos con una historia que me hicieron llegar. Había algo en la casa de los espejos, desde el primer momento en que Marta y Javier cruzaron el umbral. La casona de paredes viejas y techos altos había pertenecido a una familia adinerada hace muchos años, pero ahora estaba vacía. Lo que les llamó mucho la atención eran los espejos. Había espejos en casi todos los cuartos, grandes, antiguos, con marcos de madera oscura tallada. Otros, sus marcos eran dorados y más pequeños. Y había, cuando solo el espejo en la pared, de pared a pared, que parecían muy nuevos. La primera noche para los recién casados fue tranquila, o al menos eso parecía. Sin embargo, Marta se despertó varias veces durante la madrugada. Había algo ahí en el ambiente, una sensación de estar siendo observada, aunque no lograba entender por qué. Desde la cama notaba cómo el pasillo, apenas iluminado por la luz de la luna, reflejaba sombras extrañas en el gran espejo que ahí había. A pesar de lo irracional que esto le parecía, sintió una punzada de miedo, pero trató de convencerse de que solo era su imaginación y volvió a dormir. Al día siguiente decidió limpiar el polvo de uno de los espejos del pasillo. Mientras pasaba el trapo por el cristal, vio algo extraño. Su reflejo parecía un poco desfasado, no mucho, apenas una fracción de segundos, pero lo suficiente para que su corazón se acelerara. Pensó en decirle a Javier, pero decidió no hacerlo. Él nunca creía en esas cosas y pensó que probablemente le iba a atribuir eso a que estaba cansada, a que la casa era vieja, que esos espejos necesitaban ser reemplazados. Y Marta, si algo tenía, es que era una fascinación por esos viejos espejos. Ella sabía que algo no estaba bien. Cada vez que pasaba frente a ellos, tenía la incómoda sensación de que su reflejo no la seguía exactamente, como si estos espejos tuvieran su propio tiempo, su propia realidad. Y lo más perturbador es que siempre había algo al fondo, una sombra que no pertenecía a su habitación, pero que al girar nunca estaba ahí, solo la veía de reojo. Con el paso de los días, Marta empezó a obsesionarse con esa idea y en las noches, cuando no podía dormir, se levantaba espirituada y cuando dormía tenía horribles pesadillas. En ellas caminaba por el pasillo, pero los espejos estaban rotos
y a través de los pedazos veía rostros que la veían desde el otro lado. Despertaba sudando con el sonido de vidrio rompiéndose resonando en su mente. Una noche, mientras Marta intentaba conciliar el sueño, algo la hizo despertar de golpe. Escuchó un ruido. Era suave como un crujido. Venía del pasillo. Se levantó lentamente. Podía escuchar su corazón como latía con un ritmo muy acelerado. Caminó hacia la puerta y desde ahí vio el espejo en el pasillo. La luz de la luna apenas iluminaba la superficie. Aún así, pudo distinguirlo claramente. Una figura alta, borrosa, estaba de pie justo al otro lado del espejo. Era una silueta oscura con ojos profundos que parecían verla desde el otro lado. Ella se quedó paralizada, fijamente viendo y tratando de entender qué era lo que estaba observando. La figura permaneció inmóvil, como esperando a que ella hiciera el primer movimiento. Finalmente, Marta cerró los ojos con fuerza, tratando de convencerse que estaba en una pesadilla. Cuando los abrió de golpe, la figura había desaparecido y el espejo estaba reflejando el pasillo vacío. Durante el día, Marta intentó ignorar lo que había visto. No se lo contó a Javier. Ya él no creía en esas cosas, pero la casa se sentía cada vez más rara, como si alguien viviera ahí con ellos y que los veía a través de los espejos. Cada vez que ella pasaba por el pasillo sentía la necesidad de apresurar el paso, evitando mirar todos los reflejos. La situación empeoró cuando una noche Javier también comenzó a notar cosas extrañas. Mientras cruzaba por el pasillo hacia la cocina, se detuvo frente al gran espejo. Ahí, su propio reflejo lo observaba, pero no de la manera habitual. Ese reflejo no se movía al mismo tiempo que él. Entonces Javier levantó la mano y su imagen tardó en seguirle, como si algo más estuviera tratando de imitar sus movimientos desde el otro lado del cristal. Entonces lo vio. Su reflejo le sonrió. Una sonrisa grotesca y distorsionada. Algo que Javier no había hecho. Lo invadió el miedo, pero no dijo nada. Volvió a la cama. El silencio que había en la casa se empezó a hacer insoportable y para él los minutos empezaron a hacerse eternos. De pronto un grotesco ruido despertó a la pareja. El espejo estalló en 1000 pedazos, llenando el pasillo de un silencio pesado y sofocante. Ambos chicos corrieron aterrorizados por el estallido y lo que encontraron fue algo mucho más perturbador que un simple espejo roto. En los fragmentos esparcidos por el suelo, los rostros que habían visto antes seguían ahí, atrapados en los trozos de vidrio, ahora con algo diferente. Cada rostro parecía más nítido, más real. Los ojos no solo los estaban viendo, si ellos se movían, los seguían. Marta se agachó paralizada, incapaz de apartar la vista de uno de los pedazos más grandes. Ahí, en ese pedazo de vidrio, su propio rostro le devolvía la mirada. Pero no era precisamente ella, porque la sonrisa retorcida que se formaba era de otra persona. Una versión grotesca, caricaturesca, vacía de alma, que de alguna manera le decía en su mente: acércate más. Javier, que hasta ese momento había intentado mantener la calma,
sintió como el aire en el pasillo se volvía irrespirable. Fue retrocediendo poco a poco, lentamente, y al mirar a todos lados, notó algo más feo. Los demás espejos de la casa empezaban a crujir al mismo tiempo, como si el estallido inicial hubiera despertado algo mucho más oscuro y siniestro. Las grietas comenzaban a extenderse en los cristales, como telarañas que atrapaban las sombras del otro lado. Entonces lo entendieron. Esas figuras no estaban solo dentro de los espejos. Las sombras que antes solo los veían desde el otro lado habían sido liberadas y ahora llenaban toda la casa. Marta, como pudo, intentó levantarse, pero no pudo. Sentía como si el suelo mismo la estuviera sujetando. Javier gritó su nombre, pero cuando ella lo vio, ya no era Marta quien estaba ahí. Era solo su reflejo distorsionado que se giró hacia él con una sonrisa vacía. No hubo tiempo para escapar. Esa misma mañana los vecinos escucharon el eco de un cristal rompiéndose. Pero solo eso. Y después, la casa ya estaba en silencio. Cuando los nuevos dueños llegaron, se fascinaron por todos los espejos que había en la casa, grandes, pequeños, enmarcados perfectos, reflejando la antigua belleza de la casa. Decidieron hacerla un restaurante de lujo, que resultó todo un éxito. Hay comensales que aseguran que al pasar frente a uno de los espejos del pasillo de arriba, ven a dos figuras que no pertenecen al presente. Son un hombre y una mujer atrapados para siempre, sonriendo macabramente desde el otro lado del espejo, esperando que alguien más entre para quedarse en su lugar. Gracias por continuar en Relatos del Desierto, dándole sentido a tu insomnio. Y gracias por tus mensajes y por tus recomendaciones. Dice Betorutsu que le parece muy familiar la historia de la Casa de los Espejos. Y dice que él quería poner un espejo en su recámara y ahora ya no quiero. Espérate, Beto, espérate tantito. Continuamos hablando de estos enigmáticos objetos. Lisa siempre había soñado con tener su propio departamento. Ahorró durante muchos años para ello. Finalmente pudo comprarlo. Era el departamento de sus sueños. Era perfecto. Pequeño, pero acogedor. Situado en el centro de la ciudad, tenía unas ventanas muy grandes y pisos de madera. Un vestidor enorme, con un espejo empotrado que le daba un toque elegante al lugar. Las primeras noches todo transcurrió con normalidad, pero con el paso de los días Lisa sentía que algo estaba mal acomodado. Movió los muebles y no le gustaba cómo se veían, y luego los acomodaba de otra manera. Entonces dijo, a lo mejor es el espejo, y lo movió del lugar y se lo llevó a su recámara, frente a su cama. Ahí estaba el imponente espejo frente a su cama, ignorando lo que su abuela le decía. Nunca pongas el espejo frente a tu cama. Eso a ella le parecía una tontería. ¿Qué podía estar mal con un simple espejo? Además era muy lindo. Un día que llegó del trabajo entró al closet a buscar su pijama, salió. La luz de ese closet del vestidor era tenue y la de su cuarto estaba apagada. Miró hacia el espejo
y vio una sombra borrosa detrás de ella. Se giró de inmediato y constató que estaba sola. Bueno, pensó, fue un juego de luces o fue mi imaginación, pero en el fondo algo sabía que estaba mal, porque el aire en su cuarto se sentía denso, pesado. Ya vestida, apagó la luz del vestidor y se durmió. Antes tratando de convencerse de que había sido su mente que le había jugado una mala pasada, o bien su cansancio de todo el día. Pero las cosas al transcurrir de los días empeoraron. Cada que Lisa se veía en el espejo sentía un escalofrío. Algo estaba raro, porque su reflejo no parecía del todo suyo. A veces tenía la sensación de que su imagen se movía un segundo más tarde de lo que debía, como si el espejo estuviera reflejando un mundo con su propio tiempo. Otra de las noches, después de una larga jornada de trabajo, entró a colgar su abrigo al vestidor, apagó la luz y desde ahí alcanzó a mirar de reojo al espejo. Y la vio. Era una niña. Estaba de pie en la esquina del vestidor, con una túnica, un vestido blanco y su largo cabello lacio y bien peinado, oscuro, que le caía sobre sus hombros. Su expresión neutra y sus ojos viendo hacia abajo, como ausente. Esta niña estaba de pie en la esquina del vestidor, así, con su expresión neutra, a lo que Lisa se paralizó y su corazón empezó a latir muy rápido mientras buscaba con la mirada a esa niña por todo el cuarto. Pero no estaba ahí, pero sí estaba dentro del espejo. En un parpadeo, la niña desapareció. Lisa se quiso convencer de que era otra vez su imaginación y no debería de darle mucha importancia, hasta que volvió a pasar noche tras noche. Cuando se asomaba al espejo, la niña se aparecía, pero en cada ocasión se acercaba más. En una madrugada de tormenta eléctrica, Lisa se despertó muy asustada por un trueno muy fuerte que cayó. Y después de eso todo quedó en silencio. Ahí escuchó unos pasos en su cuarto. Inmediatamente tomó su celular y prendió la linterna y se fue caminando hacia el vestidor, al baño, y buscó debajo de la cama y no había nada fuera de lo normal o inusual que hubiera causado esos pasos. Entonces decidió irse a la cama y en eso, sin querer, la luz del celular la dirigió al espejo. Y entonces ahí fue que se le heló la sangre. Bueno, sintió que se le heló la sangre. En el cristal había una marca de una mano pequeña, con dedos finos como si fueran los de una niña. Lisa sintió un nudo en la garganta, respiró hondo para tratar de tranquilizarse y se acercó al espejo. La marca de la mano estaba del otro lado. Inmediatamente salió de ahí y pasó el resto de la noche en la sala sin poder pegar el ojo. No se atrevió a volver a entrar al cuarto. Entonces se fue a la casa de sus papás y les dijo una excusa doméstica para no causarles preocupación. Al otro día fue a su departamento. Entonces decidió cubrir el espejo con una cobija. No quería volver a ver a la niña. Se dijo que al otro día iba a mandar quitar ese espejo. Entonces, a la otra mañana, la cobija estaba en el suelo y el espejo estaba descubierto. Claro que la chica sintió terror y pensó que se estaba volviendo loca. Ahí decidió llamar a su amiga Mariana para contarle todo lo que le había pasado.
Mariana la quiso convencer de que era el producto de la imaginación. Entonces Lisa le dijo: vente a pasar la noche conmigo. Y así fue. Mariana se fue a dormir al departamento de Lisa. Todo parecía normal, pero a las 3 de la mañana, Mariana despertó de golpe porque escuchó que alguien estaba llorando. Primero pensó que era su amiga Lisa, pero la vio y estaba profundamente dormida a su lado. Aunque todo estaba oscuro, se levantó despacito y vio el espejo acercándose a él unos pasos. El llanto seguía, pero era más quedito, más bajito, como si fuera un sollozo contenido. Al estar frente al espejo, la niña estaba ahí. Y ya no estaba en el fondo del reflejo, ahora estaba frente a ella. El vestido blanco que le había contado Lisa que traía puesto la niña estaba muy sucio, sus pies descalzos y el pelo enmarañado. Sus manos estaban pegadas al cristal con los dedos abiertos y tensos, como si quisiera atravesar el espejo. Su rostro era aterrador. Los ojos se fijaron en la mirada de Mariana y en ese momento ésta sintió como la necesidad de gritar, pero ese grito fue incapaz de salir. Algo en el pecho la oprimía, pero aún así alcanzó a retroceder, cayendo sentada en la cama aplastando los pies de Lisa. ¿Qué pasa?, preguntó Lisa sobresaltada. Su amiga no podía articular palabra, pero señaló al espejo con la mano temblorosa. Lisa vio el espejo, pero la niña ya no estaba. Todo estaba normal. Las dos chicas se levantaron sin decir palabra, cubrieron el espejo y se fueron del departamento. Al otro día, Lisa llamó a un vidriero para que quitara ese espejo y le pidió que se deshiciera de él sin darle más explicaciones. Cuando todos estaban ahí, las chicas viendo que retiraran el espejo, se dieron cuenta que algo estaba empotrado detrás del cristal. Un pequeño mechón de cabello oscuro, anudado con un listón blanco. Lisa no quiso saber a quién había pertenecido ese departamento o el espejo, pero desde entonces jamás volvió a tener un espejo en su casa. Su recámara la hizo estudio y el estudio la hizo recámara. Y a veces, en las noches silenciosas, jura escuchar un llanto lejano, proveniente de donde antes estaba el espejo. Los espejos han sido considerados durante siglos como objetos místicos y poderosos, asociados con la vanidad o con lo sobrenatural. Yo no sé si ustedes han escuchado algunas supersticiones y a veces pensamos, no, eso no es cierto, esos son cuentos de la abuela, pero yo creo que algunos tienen mucho sentido. Por ejemplo, si rompes un espejo, tiene 7 años de mala suerte. Esa es una de las creencias más extendidas por todo el mundo, porque dicen que los espejos reflejan el alma y al romperse ésta se fragmenta y es lo que causa 7 años de mala suerte. Y hay quienes cuentan o dicen que para revertir esto, entierran los pedazos en tierra o los lavan antes de tirarlos. También dicen las abuelas o nuestros antepasados que no debes tener espejos rotos en tu casa. Creen también que el alma del difunto puede quedar atrapada en el reflejo, por eso hay que cubrir los espejos cuando alguien muere. Y si no lo cubres, el alma del muerto, del difunto, no va a poder encontrar su camino al más allá. En algunas culturas también se hace o lo hacen para evitar que los vivos vean a los espíritus de los fallecidos en ese cristal.
Hay también quienes piensan que no debes mirar un espejo de noche, especialmente cuando todo está oscuro, porque los espejos pueden actuar como portales y entonces puedes ver cosas que no pertenecen a este mundo o puedes atraer entidades del otro lado. Dicen, o antes pensaban que, o no dejaban que un bebé se viera en un espejo antes de que cumpliera un año. En muchas culturas se cree que un bebé que se ve en el espejo antes de su primer año se puede enfermar o puede perder su alma, o si no, hacerse muy inseguro o preso de la timidez por toda su vida. Lo mismo pasa con las cámaras que no permiten que le tomen foto, o no permitían, ¿no? En estos tiempos ya no, que le tomen fotos a un niño antes de estar bautizado porque les puede robar el alma. Y precisamente algunas tribus indígenas creían que los espejos pueden capturar la esencia de una persona. Eso pues nos puede explicar la superstición de que las fotografías, que son espejos modernos, también pueden atrapar el alma. También se dice en otras culturas que si tú dejas dos espejos enfrentados, vas a crear un pasillo infinito de reflejos que puedes abrir un portal o acceder a otras dimensiones o bien igual atraer entidades del más allá. Así como estas supersticiones, hay muchas, como por ejemplo, si un espejo se te cae solo y se rompe, es un mal presagio. Los espejos se quedan con el alma de sus dueños anteriores. Los espejos también son usados por ciertas personas para la adivinación. Y en fin, estas y más son creencias de la gente. Lo que sí es que los espejos han sido testigos de la historia y de nuestras vidas diarias, pero la pregunta es, ¿qué tanto han visto y qué tanto reflejan realmente? ¿Nos reflejan? ¿Nos observan? ¿Nos devuelven una imagen que damos por cierta? Pero ¿y si no siempre es así? Quizá en este mismo momento, en la penumbra de tu cuarto, hay un espejo cerca de ti. Y si te acercas lo suficiente, puedas notar algo extraño en tu reflejo. Un pequeñito detalle fuera de lugar. Entonces, ¿estarás seguro de lo que ves en el espejo realmente eres tú? Te lo dejo de tarea. Nos escuchamos en la próxima emisión de Relatos del Desierto. Te agradezco mucho tu compañía y gracias por acompañarme a darle sentido a tu insomnio. Descansa en paz, si puedes.